el libro del Deuteronomio, capítulo 29. Capítulo 29 del libro del Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu palabra siga edificando en nosotros, Señor, esa fe firme, esa fe, Señor, con la cual podemos vencer toda la corriente de este mundo, Señor, que no nos permite, Señor, estar reposados y quietos confiando en ti, Señor. Padre, que tus palabras sigan entronizándose en nuestro corazón para que hagan lo que tengan que hacer en nuestras vidas, Señor. Necesitamos escuchar tus palabras, necesitamos aprender de ellas, Señor, porque en ellas está, Señor, la vida eterna. En ellas está la sanidad. En ellas está la libertad, en ellas está la prosperidad, en ellas está, Señor, la bienaventuranza. Padre, gracias porque es la heredad que nos has dejado, Señor, tu palabra. Que podamos nosotros disponer nuestro corazón en esta tarde para recibir, Señor, tu mensaje, meditar en él y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Bueno, este libro del Deuteronomio que Moisés lo escribió, parte de este libro lo escribió Moisés después de 40 años de haber salido de Egipto. Ya iba a entregar el relevo a Josué y deja por escrito estas palabras renovando el pacto que un día hicieron en el monte Sinaí. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo varios pactos con su pueblo. Dios cumplió cada pacto. Pero el pueblo nunca pudo cumplir su parte del pacto. Y aquí les recuerda en el capítulo 29 y les asegura que no sirvieron 40 años para entender lo que Dios les había dicho. Porque dice en el versículo 4, pero hasta ahora Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. 40 años que el pueblo estuvo en el desierto comiendo sobrenaturalmente maná, alimento del cielo. Dice la Biblia que no se envejecieron vuestros vestidos ni tampoco vuestro calzado.
que cuando pidieron carne les dio carne, les dio de alimentar en un desierto a un pueblo que era numeroso, pero aún así no podían comprender su llamamiento, no podían comprender el pacto que ellos hicieron en el monte Sinaí. Cuando ellos empezaron a caminar en el desierto, Moisés les llevó a Sinaí y ahí Dios habló directamente con el pueblo. El pueblo oyó la voz de Dios. En ese momento no fueron solo las palabras que escribió Moisés en una tabla de piedra. Oyeron directamente de la voz de Dios las 10 palabras, que son los 10 mandamientos. Pero ellos no las pudieron escuchar. No las pudieron escuchar en el sentido que no las comprendieron. Ni aún con 40 años en un desierto pudieron comprender, porque su corazón estaba endurecido, porque ellos seguían siendo esclavos en su corazón en Egipto. Amén. Porque aunque pasaron 40 años, anhelaban volver a Egipto. Miren qué tremendo que es el gran misterio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, el mismo Evangelio, no llena el intelecto. No es el propósito de Dios darnos grandes conceptos teológicos para que nuestro nivel intelectual quede lleno o quede saciado. No es el propósito de Dios respondernos a las preguntas curiosas que tenemos muchas veces. No quiere llenar el intelecto. Lo que quiere con su palabra es tocar nuestro corazón. Porque el propósito de la Biblia es que nuestro corazón cambie totalmente, radicalmente. Por eso se habla de la conversión. Cuando una persona es tocada por la palabra de Dios, cuando llega la palabra y toca el corazón y esa persona abre su corazón, comprende que sus caminos son equivocados y cambia su camino, cambia su destino. ¿Por qué? Porque dice, hasta aquí he andado en mis propios caminos, ahora voy a andar en el camino que me va a dirigir el Señor. Israel no pudo comprender las 10 palabras, por eso le dijeron, Moisés, no queremos que nos hable Dios. Miren, mis hermanos, ¿usted quisiera que le hable el Señor? Qué tremendo, ¿no? Que Dios te hable con su voz audible. Y ellos dijeron, no queremos que Dios nos hable, porque sus palabras son demasiado duras. Más bien, Moisés, nosotros nos vamos a nuestras tiendas, tú escúchale y nos transmites a nosotros. Porque ¿cómo puede un hombre oír a Dios y no morir? Imagínense el pueblo. Primero, Moisés, queremos que Dios nos hable, porque no sabemos si tú te has inventado todo este cuento. Y cuando Dios les habla, dijo, no, mejor tú háblanos, no queremos oír la voz de Dios, porque sus palabras son demasiado duras. ¿Y cuáles eran las palabras? Los mandamientos. No mates, no robes, no mientas, no hurtes, no desees el burro de tu prójimo, el coche de tu prójimo, el piso de tu prójimo, el trabajo de tu prójimo. Y ellos no querían escuchar esas palabras. Porque ellos estaban esclavos, estaban viviendo una vida que había sido influenciada por Egipto. ¿Cuál era el estilo de vida de Israel cuando salió de Egipto? Practicaban el bestialismo, es decir, tenían sexo con animales, tenían sexo con sus propias hijas, con sus tías, con sus tíos, con la que miraran que estuviera bien. Ese era el estilo de Egipto. Venían con una vida totalmente depravada. Cuando oyeron la palabra de Dios, dijeron, ¿y entonces cómo tenemos que vivir? Nadie puede aguantar esto. ¿Y no es eso cuando nosotros llegamos al Evangelio y nos hacemos cristianos? ¿Pero cómo? ¿Que no se puede bailar?
¿Que no se puede ir a una discoteca? ¿Ah? ¿Que no puedo rehacer mi vida porque tengo derecho? ¿Cómo que no puedo divorciarme y casarme con otro? Claro, es lo normal en el mundo, pero en Cristo no. Amén. Eso mismo les pasó a los israelitas. No querían oír la voz de Dios porque sabían que a Moisés le podían manipular, pero a Dios no. Y eso fue lo que pasó. Le manipularon tanto que dijeron: Moisés, no queremos ya, yo no quiero vivir con esta mujer. Iba Moisés: Señor, ¿qué hago? Nada, que siga viviendo. Pero fue tanta la presión, llegaba uno y otro, que dijo Moisés: pues dale carta de divorcio. Moisés dio la carta de divorcio, Dios no. Por eso querían el trato con Moisés, porque era un hombre que podían ellos presionar y manipular. Por eso cuando vino Jesucristo y le preguntaron: y bueno, y entonces la ley dice que uno puede repudiar a la mujer. Claro, ellos estaban acostumbrados. Toda la historia de Israel, si una mujer no les cocinaba muy bueno, pues carta de repudio. Cualquier cosa que no les gustaba de la mujer, carta de repudio. Cualquier excusa. Exactamente. Y viene el Señor Jesús: no. Moisés os dio carta de divorcio, no el Señor, no Dios, porque en el principio no fue así. Por eso no querían oír la voz de Moisés, y Moisés sabía que era un pueblo duro de servicio. 40 años no les sirvió para aprender la lección. Ahora, mis amados hermanos, a veces nosotros llevamos 10, 20 años sin aprender la lección. Seguimos divagando en el desierto de nuestro corazón, levantando argumentos, nos dejamos llenar la cabeza de incredulidad, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, nos dejamos fácilmente influenciar. Y Dios quiere un pueblo para Él, exclusivo para Él. Amén. Entonces no les bastó 40 años para comprender lo que Dios les dijo. Es importante que ahora nosotros nos evaluemos y digamos: Señor, ¿estoy comprendiendo la palabra? O por acá me entra y por acá me sale. ¿He puesto por obra alguna palabra de la que he escuchado? ¿O simplemente estoy llenando mi cabeza, mi intelecto de argumentos teológicos para que digan cuánto sé de la Biblia? Y esto no es cuánto sabes de Biblia. El camino del creyente no es cuánto sabes de teología o cuánto sabes de Biblia. El cristiano es cuánto vives la palabra de Dios. Eso le pasó a Israel, que aunque vieron maravillas, milagros, toda la vida en el desierto fue sobrenatural, pero ellos no pudieron ver a Dios en medio del desierto. Y cuando nosotros queremos seguir en el desierto, tampoco podemos ver a Dios. Todo parece que está oscuro. Todo parece que se nos cierran las puertas. Que cuando parece que vamos bien, ¡brum!, ahí se nos cierra una puerta. Entonces es necesario que nos dejemos tocar con la palabra nuestro corazón. Es necesario que abramos el corazón al Señor para no solo entender un conocimiento bíblico, sino que dejemos que la palabra entre y se entronice en nuestro corazón, que seamos conmovidos, que seamos sacudidos por la palabra de Dios. En ese momento, cuando somos sacudidos por la palabra de Dios, se rompen las cadenas de incredulidad, se rompen las ataduras que el enemigo nos tenía y que no nos dejaba avanzar, porque entra a tu corazón
todo el poder de Dios. Entra a tu corazón la unción del Santísimo. Y dice que la unción rompe el yugo que no nos deja ser bienaventurados, felices, que no nos deja alcanzar las metas que nosotros tenemos propuestas cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ellos anduvieron en un desierto físico, pero hoy la iglesia anda en un desierto espiritual en su corazón. Argumentos, una vida totalmente, un día en la iglesia, otro día en el mundo, un día en el Señor, otro día en el mundo, y queremos ahí llevar las cosas como nosotros pensamos que está bien llevarlas. Gloria a Dios que la salvación nos la regaló así, botadita. Tomen para que no la pierdan. Pero la vida próspera aquí, la bendición, la paz, la salud, la vida con años y muchos años de vida, tenemos que trabajarla nosotros. Depende cómo seamos tocados por la palabra y cómo la recibamos y seamos conmovidos y empecemos a dirigir nuestros pasos bajo los parámetros que el Señor nos ha puesto en su palabra. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en este capítulo 29 que Moisés le recuerda a Israel que ha sido un pueblo ignorante, un pueblo que no ha querido entender, y por eso 40 años tuvo que pasar para que todos los de esa generación muriesen y pasase una nueva generación que tuviera un corazón dispuesto para Dios y que así pudieran también recibir la bendición de la vida de la tierra prometida. Dice aquí que aunque estuvieron en el desierto, no les faltó nada. Que Dios los sostuvo por su gran misericordia. Que pelearon incluso con reyes más poderosos que ellos y los vencieron, pero por pura misericordia del Señor. Por eso dice, no por tu justicia. Imagínense, aquí está diciendo, no por los méritos, porque el hombre no puede hacer mérito delante de Dios, sino porque nos ha escogido, por su gran benevolencia y su gran amor, nos ha escogido como su pueblo, nos ha perdonado y está queriendo que nosotros seamos dirigidos por su palabra, por su Espíritu Santo, para que seamos gente que sepa comprender, que sepa entender y caminar, amén, en ese camino que nos ha señalado el Señor Jesucristo. Entonces dice, vosotros estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, la cabeza de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en tu juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, mis amados hermanos, el privilegio tan grande que tenemos es que hoy somos ese pueblo nosotros. Pero es un pueblo que necesita caminar, que necesita comprender, que necesita entender. Por eso la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro espiritual que se abre, sus palabras se abren cuando se lee con fe, cuando la persona tiene fe. Es la fe la que abre este libro y empieza a cobrar vida. Porque de ahí empieza a salir el Espíritu Santo y nos habla al corazón. Es ahí cuando conocemos las verdades espirituales, las verdades que rigen de lo que se ve y de lo que no se ve. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo que está totalmente contrario a la benevolencia para que
hombre pueda vivir en este mundo quieta y reposadamente. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo para que podamos nosotros vencer al príncipe de este mundo, vencer la corriente de este mundo, vencer la adversidad que muchas veces vienen en contra nuestra. Y las vamos a vencer con los parámetros, con el conocimiento, con la verdad del Evangelio. Amén. Les decía que Israel, a pesar de vivir ese estilo de vida totalmente laxo, promiscuo, idólatra, venían con todas las costumbres de Egipto. Por eso cuando llegamos al Señor, nosotros también llegamos con todas las costumbres del mundo, con todos los pensamientos paganos y mundanos. Y pasa que entramos a Cristo, entramos al pueblo de Dios y empezamos a conocer y a entender que lo que vivíamos estábamos en un camino totalmente equivocado y que íbamos a un hoyo sin fondo. Dios nos rescata de esa condición, pero llegamos al Señor y queremos seguir viviendo de la misma manera. Y entonces tomamos al Señor como si fuera un fetiche, como si fuera un escapulario, como si fuera un agorero. Y empezamos solo a creer lo que nos conviene. Y sí, y en los momentos difíciles, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Sí, sí, el Señor nos ayuda. Pero en realidad lo que el Señor quiere es que nuestra vida cambie, que nuestro corazón sea totalmente transformado, que nuestro corazón sea tocado por el Señor y que todo nuestro estilo de vida sea un estilo de vida nuevo, totalmente diferente a lo que nosotros éramos antes. Porque pasa que podremos ser salvos, pero tener una vida cristiana totalmente triste, lamentable. Nos podemos llevar toda nuestra vida en un solo clamor y en un solo lamento. Y no porque Dios no nos pueda bendecir, sino porque tú y yo hacemos caso omiso de cada enseñanza, de cada palabra que nos ayudan a edificar nuestros pensamientos, a construir, a reorganizar nuestros proyectos de vida. Por eso le digo que cuando nosotros tomamos la fe equivocadamente no nos va a servir para nada. Una superstición más. No, si yo oro me va bien. Si yo voy a la iglesia me va bien. No, Señor. Si yo obedezco la palabra, me va bien. Así le dijo el Señor. Le dijo a Josué, guarda, dice, todas las palabras de este libro para que todo lo que hagas te vaya bien. Entonces podemos ser salvos, pero vivir una vida cristiana llena de lamento, llena de lágrimas, llena de clamor, llena de tristeza. Y Dios no puede hacer nada. No va a poder hacer nada. Porque ya te lo ha entregado todo. Te ha dado su palabra. Se entregó en la cruz por ti. Te ha dado un conocimiento. Te ha entregado el conocimiento, los pensamientos de Dios para que los hagas tuyos y vivas de acuerdo a esos pensamientos. Ya no a los tuyos, sino a los pensamientos que Dios tiene para ti. Entonces, el éxito de nuestra vida está cuando nosotros, cuando vamos a tomar una decisión, dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor en esta circunstancia que voy a atravesar? Ya no valen mis sentimientos, ya no valen mis emociones, ya no valen mis argumentos, ya vale lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por ejemplo, un ejemplo así como para poder ilustrar. Señor, yo quiero que me des un novio o una novia.
que sea de ojos verdes, rubia, 90, 60, 90, y se la pides así. Y de repente te encuentras con una mujer de esas características en tu trabajo, en la calle, en el metro. Dice, el Señor me la ha puesto, como yo la pedí. Cuidado que metes al Señor ahí donde Él no ha hecho nada. O de repente llega a la iglesia una chica de esas características y dice, el Señor me la ha traído, ahora sí. Entonces tus sentimientos dicen, esta es. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual. Es decir, que yo no puedo buscar una mujer que no tenga las mismas prioridades que yo tengo. O un hombre que no le importen las cosas de Dios. O una mujer que no quiera saber nada de Dios. E incluso siendo de la iglesia, si no tiene la misma prioridad o el mismo anhelo que yo tengo de acuerdo al propósito de Dios que ha puesto en mi corazón, también el yugo desigual. Porque tú quisieras ser pastor, quisieras ser predicador, quisieras ser profeta, pero la chica que está en la iglesia solo quiere nomás sentarse en la iglesia, ella no quiere nada más. Solo ser dominguero o los sábados. También el yugo desigual. Miren, una sola palabra es un parámetro. No os unáis en yugo desigual también cuando tú quieres hacer sociedad con gente del mundo, sea en una empresa o que quieran montar un negocio con una persona del mundo. Ahí el yugo desigual, porque esa persona primero no va a querer pagar impuestos, va a querer evadir impuestos. Y tú como cristiano no puedes hacer eso, tú tienes que pagar impuestos, porque al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Por eso no os unáis en yugo desigual, es una palabra que sirve de parámetro para muchas circunstancias de nuestra vida. Ahí es cuando, ¿qué dice el Señor? Y si tú has leído la Biblia o has escuchado la Biblia, has escuchado la predicación, el Espíritu Santo te trae la palabra. Y si tú tienes reverencia y tienes temor de Dios, dicen, no, lo que dice la palabra. Y eso te va a llevar ¿a qué? A tomar las mejores decisiones, para que después no vayan a haber consecuencias lamentables. No, es que yo no sabía, es que como era un amigo, era un compañero, que yo le oía que era muy bien, hicimos esa sociedad y pasa que ha sido terrible. No, es que yo me casé porque como la vi en la iglesia, como yo lo vi, y ahora no quiere saber nada del Señor. Entonces, mis amados hermanos, aunque el Señor no nos detalla muy bien en la palabra muchas cosas, ahí no dice, y Juan se casará con María, no, pero nos da una palabra que es parámetro para muchas decisiones que nosotros podemos tomar. Miren, en el pueblo de Israel, ayer les comentaba, cuando alguien se conocía y se quería casar, había un año de desposamiento. Y ese año era para conocerse, para conocer la familia del otro, para saber cómo eran sus costumbres, para saber si era desordenada, desordenado, para saber si sabía cocinar o no sabía cocinar, para saber si este hombre tiende la cama o no tiende la cama. Porque esas son las peleas de los matrimonios. Es que no me ayuda a tender la cama. Y peleas por eso. Porque fue amor a primera vista. Y te amo con todo mi corazón. Casémonos. Y a los 3 meses dice, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué me pasó? Entonces, mis hermanos, por eso dice,
que no comprendieron y no entendieron. Pero nosotros, cuando creemos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender, a entender. Si tú cometes errores, es porque tú los quieres cometer a conciencia. Porque ya has recibido una palabra, has recibido predicaciones, has leído la Biblia. Y más sin embargo, entonces no tenemos pretexto. El Señor nos ha dado el conocimiento, nos ha dado su palabra, nos ha abierto el corazón para que nosotros seamos movidos, sacudidos por la palabra del Señor. Tenemos una ventaja este pueblo. Este pueblo miró milagros. Dice que de día los guiaba una nube y de noche fuego. Y era el Espíritu Santo. Y eran guiados por el mismo Señor. Pero fuera de ellos, a nosotros nos guía dentro. Dentro, no fuera. Amén. La nube está dentro. El fuego está dentro. Tenemos ese gran privilegio. Entonces, mis hermanos, qué importante es saber que aunque tenemos el Espíritu Santo, nuestro corazón está como una piedra, endurecido, como un pedernal. El Señor te dice por aquí, tú le dices no, por acá. El Señor te dice no firmes, yo firmo. Como cuando a un niño se le dice no toque, y el niño ¿qué hace? Toca. Porque así somos, rebeldes. Miren, Moisés recapitula todo lo que pasó en la salida, en esa historia de 40 años la recapitula en el libro del Deuteronomio, y antes de morir les dice, acuérdense, oye, oh Israel, y les vuelve a repetir las 10 palabras, porque dice, yo sé que moriré, y que vosotros os prostituiréis. Yo sé que yo moriré, y que vosotros os prostituiréis. Porque él sabía que iban a entrar a una tierra, ya iban a salir del desierto. Iban a entrar a una tierra donde habían más naciones. Y ahí se iban a tener ya un contacto con otros pueblos, otras tribus, otras costumbres. Y iban a querer ser como los demás. Esa fortaleza espiritual duró hasta que Josué murió. Y ya leemos en el libro de los jueces que eso fue un caos, un desmán. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, dice el mismo libro. Pero más sin embargo, cuando se veían en las situaciones más difíciles, clamaban al Señor, y el Señor en su misericordia les sacaba, les bendecía, y les duraba poco. El Señor los sacaba de esa situación y se olvidaban de Dios. Y seguían idólatras, haciéndose imágenes, haciéndose crucifijos, haciéndose lo que... ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano siempre es hacerse dioses a su imagen y semejanza. Por eso dice en el segundo mandamiento que dice, ¿qué dice? No te harás imagen y semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice también, no sea que mires el sol y las estrellas y las adores. Y adores la creación antes que al Creador. Todo eso ya el Señor nos lo ha dicho. Por ejemplo, los Hare Krishnas, ¿a quién adoran? ¿Ah? Para ellos todo es Dios. Este atril es Dios para ellos. Esto es Dios. Las estrellas, la luna, todo. Para ellos todo es. Ellos son sincretistas, es decir,
Ellos ven a Dios en todo, en cada cosa. Y fue lo primero que el Señor advirtió: no seas que viendo el sol, la luna y las estrellas, les adores, te postres y les sirves. Por eso, cuando uno no tiene conocimiento del Señor, y cuando está en ese boom que hay ahora, el boom de los tatuajes, ¿qué es lo que se tatúan? Calaveras, serpientes, estrellas, soles, el nombre de la novia, del novio, marcando su cuerpo. Y lo primero que Dios prohíbe: no pondrás señal en tu cuerpo, dice Levítico 18. No pondrás señal en tu cuerpo, porque el cuerpo no es tuyo, es del Señor. Cuando yo no conocía del Señor, estaba ahorrando dinero para hacerme un tatuaje en la espalda, de una cobra, que me abarcara toda la espalda. El Señor conocía mi intención y nunca pude acabar de ahorrar para pagar el tatuaje. Me convertí y me di cuenta y le dije: Señor, gracias. Qué tremendo, hermanos. Todas estas cosas las hace uno por falta de conocimiento. ¿Amén? Cuando llegamos a Cristo sin conocimiento, hemos cometido muchos errores que estuvieron contra los principios espirituales del Señor, contra la palabra de Dios. Por eso es que les dice aquí: no entendieron, no pudieron ver, aunque vieron, no pudieron discernir con sus ojos lo que ellos veían. Se acostumbraron a ello, ni oídos para oír. Qué impresionante. Así que, mis amados hermanos, el propósito del Señor es que no solo tú tengas la salvación, sino que vivamos aquí una vida buena, abundante, próspera, con mucha salud, con mucho gozo, alegría. El Señor lo ha entregado todo. Nos ha entregado el conocimiento para que podamos vivir esa vida así. Entonces es necesario que abramos los oídos espirituales, recibamos la palabra del Señor y que seamos tocados en el corazón y que nuestros pasos sean guiados por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos hoy que sigas